Bienvenidos sean a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la exploración de los nervios craneales. Dentro de las generalidades tenemos que se denominan así a los 12 troncos nerviosos que son pares y que aparentemente emergen de la base cerebral. Existe la tendencia de asignarlos por números romanos que se asigna atendiendo al orden céfalo-caudal de los mismos, de su implantación encefálica, excepto con el primero y el segundo nervio, que en realidad son prolongaciones del encéfalo. Vamos a tener un origen aparente y un origen real de cada uno de estos nervios. Con respecto al origen aparente, es aquella área de la superficie encefálica en la que se implanta o se fija el nervio. Y con relación al origen real, es el sitio que da origen a las fibras nerviosas que constituyen el nervio. Muy importante, tenemos su clasificación en nervios sensitivos, aquellos que tienen fibras aferentes, nervios motores que tienen fibras eferentes y finalmente los nervios mixtos que tienen ambas fibras nerviosas. Esta imagen es muy ilustrativa. De color azul tenemos los nervios sensitivos, los cuales van a ser el primero, que es el olfatorio, segundo nervio el óptico y el octavo, que es el auditivo. Con respecto a los nervios motores, van a estar de color rojo y aquí tenemos el motor ocular común, el troclear, patético o troclear, cuarto par, el sexto nervio, el abducens. También vamos a tener el onceavo, que es el espinal o accesorio, y el nervio hipogloso, que es el doceavo. Dentro de los nervios mixtos los tenemos de color amarillo. Vamos a tener el quinto, que es el trigémino, el séptimo, el facial, noveno, glosofaringeo y finalmente el décimo, que es el vago. Vamos a comenzar con el primer nervio, que es el nervio olfatorio. Este va a tener su origen aparente en la cara inferior del bulbo olfatorio de la fosa craneal anterior. Su origen real va a estar dado por el epitelio olfatorio de la mucosa pituitaria. En cuanto a su función, va a ser la de percepción de los olores por la mucosa nasal del techo de cada cavidad nasal y las caras superiores del tabique nasal y del cornete superior, que es el ganglio olfatorio. En cuanto a su exploración, su método de exploración es muy importante descartar patologías subyacentes como rinitis, infección de vías aéreas superiores u otra enfermedad que tenga que ver con las narinas. Para su exploración se utilizan sustancias aromáticas colocadas en frascos y de preferencia que sean similares para el paciente. Dentro de las más utilizadas son olores de lavanda, olores de naranja, café, limón y vainilla. Para explorar se realiza la prueba con los ojos cerrados y se le pide al paciente que cierre una fosa nasal. En la fosa contralateral va a inhalar profundamente el frasco con la sustancia olorífera y finalmente va a describir cuál es su percepción de este olor. Como resultado vamos a tener aquellos pacientes que tienen ausencia completa de olfato, que se denomina anosmia, hiposmia con disminución de la percepción, hiperosmia con aumento de la misma, parosmias, que son percepciones distorsionadas de los olores, y cacosmias, que es únicamente la percepción de malos olores. Con respecto al segundo nervio, tenemos el nervio óptico. Este va a tener su origen aparente a nivel del ángulo anterior externo del quiasma óptico y su origen real va a estar en las células ganglionares de la retina. Su función pues va a ser la visión por parte de la retina y esto mediante los núcleos geniculados laterales a nivel del tálamo. La exploración del nervio óptico la vamos a dividir en 4 puntos muy importantes. La exploración de campos visuales, la exploración de percepción de colores, de agudeza visual y finalmente la exploración del fondo de ojo. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es la exploración de los campos visuales. El campo visual como tal es la porción del espacio vista por cada uno de los ojos y esta la vamos a explorar mediante
la campimetría por confrontación. Aquí vamos a tener una comparación del campo visual del observador con la del paciente. Se sitúa el examinador a 60 centímetros del paciente y el examen va a ser de forma monocular. Tanto el paciente como el explorador van a tapar el mismo ojo. Se extiende el brazo y se va a introducir lentamente en el dedo en movimiento al campo visual desplazado. Y este va a ser en los diferentes ejes, el eje superior, el eje inferior, el eje temporal y el eje nasal. El paciente va a indicar cuándo es el momento en el que ve el dedo o el objeto por primera vez, y esto se va a comparar con la visión del examinador. En el segundo punto tenemos la exploración de la percepción de los colores. Aquí son utilizadas las tablas de pseudo-isocromáticas, que son las tablas de Nagels, Stillings, y la más utilizada, que es la tabla de Ishihara. Aquí los pacientes con patologías tales como daltonismo, que es una afección genética con afección a nivel de los conos, tiene un impedimento para percibir aquellos tonos rojos y verdes, y acromatopsias donde solamente pueden ver escalas de grises. Estos van a ser pacientes que van a ser incapaces de diferenciar los números en las cartas de Ishihara. En el punto 3 tenemos la exploración de la agudeza visual. Aquí el examen de esta función se va a realizar con ayuda de esta tabla, que es la tabla de Snellen. Se explora cada ojo por separado, pidiendo al paciente que cubra el ojo contralateral a la exploración. El paciente se va a situar a 20 pies, de ahí vamos a obtener el numerador, que es la distancia fija, que son aproximadamente 6 metros de la tabla de Snellen. El denominador va a estar dado por la distancia a la cual el paciente puede alcanzar a ver, y está también medida en pies, y lo normal es que la visión esté 20-20 binocular. Continuamos con el cuarto punto, que es la exploración del fondo de ojo. Este se va a realizar en una habitación oscura o si se tiene una lámpara de hendidura con el uso de midriáticos como la atropina, que nos van a dar una midriasis para tener un mejor campo para poder detectar el fondo de ojo. Se realiza por medio del oftalmoscopio, explorando los ojos en concordancia con el del explorador. Este debe incluir la exploración de ciertas estructuras. Se debe de observar el aspecto de la retina, el disco óptico, la mácula, los vasos retinianos y muy importante la relación arteriovenosa, la cual debe tener un diámetro de 2 a 3 y de 4 a 5. También se pueden detectar ciertas lesiones retinianas y exudados, y también es un estudio que nos permite detectar el papiledema. Vamos a continuar con la exploración de los nervios oculares. Aquí tenemos 3 nervios principales. El tercer par, que es el motor ocular común o también llamado oculomotor. El cuarto par, que es el patético troclear. Y el sexto, que es el motor ocular externo. Vamos a ver la anatomía, su origen aparente y real de cada uno de ellos, y posteriormente vamos a ver la exploración conjunta de los mismos. Tenemos que el tercer nervio, el motor ocular común, va a tener su origen aparente a nivel del borde del pedúnculo cerebral. Su origen real va a estar dado por sustancia gris que rodea el conducto de Silvio a nivel del tubérculo cuadrigémino anterior, esto a nivel de mesencéfalo. Con respecto a su función, va a dar la inervación de 4 músculos extrínsecos del ojo. El motor recto superior, que nos va a dar el movimiento de la mirada hacia arriba, el recto inferior con mirada hacia abajo, el recto medio, que va a llevar la mirada hacia adentro, y el oblicuo inferior con movimientos hacia arriba y exteriores.
También el tercer nervio muy importante nos va a dar la elevación del párpado superior, va a producir la constricción pupilar, es decir, la miosis, y esto va a ser gracias al núcleo de Edinger-Westphal. También vamos a tener inervación en nivel de los músculos ciliares del cristalino, y esto con la finalidad de realizar la acomodación del mismo. El cuarto nervio craneal, patético, también llamado troclear, va a tener su origen aparente a los lados del freno de la válvula de Busen, y su origen real va a ser en el núcleo del casquete peduncular a los lados de la línea media, por debajo y fuera del acueducto de Silvio, a nivel de mesencéfalo y por debajo del tercer nervio. Su función va a ser meramente motora del músculo oblicuo superior, y esto nos va a dar movimientos descendentes y exteriores. El sexto par, motor ocular externo, también llamado abducens, va a tener su origen aparente en el surco bulboprotuberancial superior a las pirámides anteriores. Su origen real va a estar en el núcleo protuberancial a nivel de la eminencia o puente. Su función va a ser la movilidad del músculo recto externo que gira el ojo o la mirada hacia afuera. Dentro de la exploración lo vamos a dividir en dos puntos principales. Aquellos que van a estar dados por la motilidad extrínseca del ojo, donde tenemos la apertura palpebral dada por el tercer nervio, los movimientos oculares que van a estar dados por los tres nervios que vimos, la motilidad intrínseca que únicamente va a estar dada por el tercer nervio, y aquí vamos a checar pupilas, reflejo fotomotor, reflejo consensual y finalmente el reflejo de acomodación. Dentro de la motilidad extrínseca del ojo vamos a tener la abertura palpebral dado por el tercero, y aquí la simple inspección de las facies nos va a permitir darnos cuenta si las dos aperturas palpebrales son de la misma amplitud. Los párpados deben abrirse y cerrarse completamente sin caída ni retraso de los mismos. Con respecto a los movimientos oculares, los vamos a dividir en ducciones, es decir, aquellos movimientos monoculares en los diferentes ejes de Fick. Y como vemos en la imagen, vamos a pedir que el paciente se cubra un ojo y vamos a explorar el contralateral. Esto lo vamos a hacer pidiéndole al paciente que mire un objeto, y este objeto o el propio dedo lo vamos a mover sobre los distintos planos de Fick. Así como resultado vamos a tener aducciones, mirada hacia el centro, mirada medial, abducciones, mirada hacia afuera, supraducciones, mirada hacia arriba, infraducciones, mirada hacia abajo, incicloducciones, rotación interna, y excicloducciones, rotación externa. También vamos a tener las versiones. Estos son movimientos binoculares simultáneos conjugados en la misma dirección. Y como vemos en la imagen, aquí se le pide de igual forma al paciente que mire un objeto en los distintos planos de Fick. Como resultado vamos a tener desde un inicio la posición primaria de la mirada, en donde nosotros podemos detectar esotropías, exotropías, hipertropías o hipotropías. Esto nos traduce lesión a nivel de los nervios y por lo tanto hipofunción muscular dependiendo de la estructura afectada. Vamos a tener como resultado las supraversiones, mirada hacia arriba, infraversiones abajo, dextroversiones, mirada a la derecha, levoversiones, mirada a la izquierda y la combinación de estas. Dentro de las vergencias, como tal, son movimientos binoculares simultáneos, pero a diferencia de las vergencias, estos van a ser no conjugados, es decir, van a estar dados en direcciones opuestas. Para la exploración, nosotros le vamos a pedir al paciente que mire un objeto, y este lo vamos a acercar en la línea media de la mirada y posteriormente lo vamos a ir alejando. Como resultado vamos a tener la convergencia de los ojos o la divergencia de los mismos.
Continuamos con la motilidad intrínseca del ojo. Esta exploración únicamente vamos a observar la funcionalidad correcta del tercer nervio craneal. Vamos a empezar con las pupilas. En ellas vamos a ver la forma y el contorno, su situación, si es central o si no, y el tamaño de las mismas. Lo normal es que sean de 3 milímetros con un rango de 2 a 5 milímetros. Vamos a detectar también las simetrías de las mismas, y para esto nosotros utilizamos un pupilómetro, que no es nada más que una pequeña regla de los distintos diámetros pupilares. Según el tamaño, nosotros las podemos clasificar en mióticas, que están con un diámetro menor a 2 milímetros, medias, que tienen un diámetro de 2 a 5 milímetros, y midriáticas, que tienen un diámetro mayor a 5 milímetros. Según la relación entre ellas, vamos a ver que pueden ser isocóricas, que son iguales en los dos ojos, anisocóricas, que son desiguales, y discóricas, que tienen forma irregular. Nuevamente tenemos la tabla con las distintas medidas, miosis, medias y midriáticas. Tenemos al reflejo fotomotor. Aquí se le pide al paciente que mire un objeto distante y se le cubre el ojo contralateral mientras se incide un haz de luz desde el lado hacia la pupila del ojo descubierto. Aquí nosotros vamos a observar si la pupila se contrae, es decir, produce una miosis al incidir el haz de luz, y se repite la prueba nuevamente con el ojo no explorado. Según la respuesta de la luz, nosotros la podemos dividir en reactivas, donde existe una contracción al foco luminoso, o reactivas, que son inmóviles al haz de luz. Como resultado vamos a tener en la exploración tanto de pupilas como del reflejo fotomotor cierta combinación de alteraciones, por ejemplo, que sean mióticas reactivas, medias no reactivas, puntiformes también, y cada una de estas alteraciones nos va a hablar de una lesión a nivel de las siguientes estructuras, que pueden ser diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia a nivel periférico del propio tercer nervio craneal, entre otras estructuras. Con respecto al reflejo consensual, aquí cuando exploramos el reflejo fotomotor, nosotros dirigimos el rayo de luz sobre el ojo y observamos que normalmente la pupila del otro ojo también se debe de contraer. Y cuando retiramos la luz, dicha pupila también se dilata. Finalmente tenemos el reflejo de acomodación. Aquí se examina la pupila haciendo que el sujeto mire un objeto situado a distancia y luego frente a los ojos, a 30 centímetros de distancia más o menos. Se coloca un dedo del examinador y si se hace ver de cerca el objeto, las pupilas en forma sincrónica van a entrar en miosis, es decir, se van a contraer. Por lo tanto, este reflejo también recibe el nombre de reflejo de acomodación convergencia, porque lo que se realiza es la misma prueba que vimos en la convergencia, solamente que aquí vamos a prestar atención a la miosis reactiva. Continuamos con el nervio trigémino, que es el quinto nervio. Su origen aparente va a estar en la parte lateral de la protuberancia anular, y su origen real se va a encontrar en raíces sensitivas del ganglio de Gasser, raíces motoras de los núcleos masticadores principal y accesorio. La función, vamos a tener en este nervio craneal tanto una función motora como una función sensitiva. Dentro de la función motora va a existir movilidad de los músculos de la masticación, principalmente músculo miloioideo, el vientre anterior del músculo digástrico y el músculo tensor del velo del paladar, al igual que el músculo del martillo.
Como sabemos, vamos a dividir al nervio trigémino en tres ramas. Una rama oftálmica, que va a ser sensitiva, una rama maxilar, que va a ser de igual forma sensitiva, y finalmente una mandibular, que va a tener tanto fibras sensitivas como motoras. Dentro de la función sensitiva, en la raíz oftálmica, que también lo podemos dividir como B1, B2 y B3, en la rama oftálmica vamos a tener sensibilidad de la córnea, piel de la frente y cuero cabelludo, y también de los párpados, al igual que nariz y senos paranasales. La raíz maxilar B2 vamos a tener sensibilidad en la piel sobre los maxilares, el labio superior, los dientes superiores y senos maxilares del paladar. Aquí podemos ver claramente en la imagen la división de cada uno y por lo tanto podemos deducir cuál es la sensibilidad y a qué nivel. Finalmente tenemos la raíz mandibular B3 y esto nos va a dar sensibilidad de la piel de la mandíbula, el labio inferior, los dientes inferiores, la articulación temporomandibular y los 2/3 anteriores de la lengua. Para nosotros explorar, vamos a explorar primeramente la función motora. Aquí, en primera instancia, se palpan los músculos temporales y después los maceteros, mientras se ordena a la persona que apriete fuertemente los dientes y que mastique, lo que permite percibir el endurecimiento de las masas musculares por la contracción de la misma. También se le va a pedir al paciente que abra su boca mientras con una mano se opone resistencia a ello, y también se le va a pedir que mueva la mandíbula de derecha a izquierda. En cuanto a la función sensitiva, se utiliza algodón o alfileres y objetos fríos o calientes. La sensibilidad que nosotros exploramos de manera general también la vamos a aplicar en la función sensitiva de este nervio craneal. Entonces colocamos a modo de referencia círculos para nosotros detectar cada una de las raíces nerviosas, cada una de las tres raíces, y vamos a estimular mediante un algodón o con un alfiler. Esto lo hacemos con los ojos cerrados y se le pide al paciente, normalmente les dice si es suave o si pica el estímulo que se le está dando. También vamos a explorar el reflejo corneano y conjuntival, y esto lo hacemos mediante el estímulo de la córnea y de la conjuntiva vulvar. Con un trozo de algodón se provoca la contracción del orbicular de los párpados. Muy importante, es necesario introducir el algodón lateralmente desde fuera del campo visual del sujeto para suprimir el reflejo defensivo, como lo podemos ver en esta imagen. Otro de los reflejos que exploramos es el reflejo maceteriano o mandibular o maceterio. Aquí el sujeto permanece con la boca entreabierta y en esa posición se percute con el martillo directamente a nivel del mentón, o se coloca el índice de la mano izquierda transversalmente debajo del labio inferior, y la respuesta que vamos a obtener va a ser la elevación de la mandíbula. Con respecto al nervio facial, continuamos. Va a tener su origen aparente a nivel del surco bulboprotuberancial y su origen real va a estar en la raíz sensitiva del ganglio geniculado y raíz motora del núcleo situado en la substancia reticular de la protuberancia anular a nivel de puente. Para el método de exploración, igual vamos a dividirlo en una función motora y una función sensitiva. Dentro de la función motora vamos a tener que va a inervar a los músculos de la expresión facial, es decir, el orbicular de los párpados, orbicular de los ojos y el cuero cabelludo, músculos occipital y auricular, el músculo del estribo, del oído medio y, muy importante, el reflejo estapedial, que ya lo hemos hablado en anteriores clases. Tenemos también que inerva el músculo estiloideo y el vientre posterior del músculo digástrico. También es importante recordar que el nervio
facial se va a dividir en 5 ramas, que son la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, mandibular y finalmente la rama cervical. En cuanto a la función sensitiva, esta nos va a dar el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, en el suelo de la boca y el paladar blando. También da sensibilidad de la piel del conducto auditivo externo y nos va a dar también inervación parasimpática de las glándulas salivales, submandibular, sublingual, glándula lacrimal y glándulas de la mucosa de la cavidad nasal, así como paranasal y del paladar. Aquí tenemos una imagen que nos resume el modo de exploración motora. Aquí en primera instancia vamos a observar al paciente en estado de reposo y posteriormente vamos a ordenar al paciente que arrugue la frente, que frunza el ceño, que eleve las cejas y que cierre fuertemente los ojos mientras nosotros o el explorador trata de abrirlos. También se le pide que arrugue la nariz, que sonría, que enseñe los dientes, que silbe, que proyecte los labios hacia adelante a modo de beso, que llene de aire la boca y posteriormente el explorador va a presionar y va a notar el escape de aire en caso de alguna debilidad o paresia del lado afectado. Y finalmente que arrugue el mentón. Con respecto a la función sensitiva, aquí se van a utilizar hisopos algodonados con frascos de distintos sabores. Los más principales son los sabores primarios, que son el sabor dulce por medio de azúcar, sal, sal común, jugo de limón y quinina para el sabor amargo. Normalmente se utilizan el sabor dulce, el salado y el limón en el caso del sabor ácido. Se va a tomar un hisopo de algodón y muy ligeramente humedecido en una sustancia. Se aplica en la hemilengua manteniendo siempre la lengua fuera del paciente, porque si el paciente hace una introducción de la lengua, los sabores se van a dispersar y no va a ser una prueba correcta. Se le va a ordenar que indique con un dedo a cuál de los sabores corresponde, porque se le va a poner una tabla con los distintos sabores y el paciente va a identificar con un dedo el sabor que se le está proporcionando. Después de esto se le pide que se enjuague la boca con agua al paciente y posteriormente se le va a pasar un nuevo sabor. Esto se hace de manera hemilateral para nosotros posteriormente hacerlo de lado contralateral. Continuamos con el octavo nervio, el vestíbulo coclear, y este va a tener su origen aparente en el bulbo protuberancial y su origen real a nivel del nervio coclear del ganglio de Corti y el nervio vestibular del ganglio de Scarpa. Vamos a tener dos funciones principales de esta estructura: el equilibrio, que relaciona la posición de los movimientos cefálicos, y la audición mediante el órgano de Corti. Como tenemos esta división, vamos a tener la exploración de la audición por un lado y la exploración de la parte vestibular por otro. Vamos a comenzar con la exploración de la audición. Normalmente las baterías que tenemos en consulta es la prueba de Rhine y la prueba de Weber. La prueba de Rhine es una prueba donde se compara la audición de un sonido transmitido tanto por vía ósea como por vía aérea. Para la exploración nosotros necesitamos tener un diapasón de 512 Hz, que es el más utilizado, y se va a estimular el oído tanto de 1 a 2 centímetros cerca del conducto auditivo externo, haciendo vibrar el diapasón, y posteriormente el estímulo se aplica pero a nivel de mastoides. Así como resultado vamos a tener un Rhine positivo, que se encuentra en los pacientes con audición normal y también en los pacientes con hipoacusia neurosensorial. ¿Y qué nos denota esto? Que es mayor la percepción de la estimulación por vía aérea
que por vía ósea. A diferencia del rine negativo, que nos habla de una hipoacusia conductual o de conducción o de transmisión, donde tenemos que la vía aérea va a ser mucho menor que la vía ósea. Con respecto a la prueba de Weber, se utiliza el diapasón en el vértex del cráneo o a nivel de la línea media de la frente de forma equidistante y vamos a tener tres resultados. Lo normal es que el sonido se reciba de igual manera a ambos lados del oído y en el caso de una hipoacusia neurosensorial vamos a tener lateralización hacia el lado sano. En caso de una hipoacusia de conducción, vamos a tener una lateralización hacia el lado afectado. En cuanto a la exploración vestibular, nosotros vamos a explorar desde la marcha espontánea cómo llega el paciente, caminando con ayuda de bastón, si vemos que arrastra el pie o si vemos que aumenta la marcha de sustentación, entre otros aspectos. Y posteriormente pasamos con la prueba de Romberg. En esta se le pide al paciente que junte los pies, los brazos a los costados y posteriormente el paciente de pie se le pide que cierre los ojos. Va a ser una prueba de Romberg positiva si el paciente tiene una lateralización hacia algún lado. Con respecto a la marcha de Babinski-Weil, aquí se le pide al paciente que de igual forma cierre los ojos y que dé 5 pasos hacia enfrente y hacia atrás. Esto se hace en un ciclo de 5 repeticiones y lo normal es que el paciente siga una línea recta, tanto la marcha hacia enfrente como hacia atrás, pero en caso de afección la marcha de Babinski-Weil tiene como tal una lateropulsión, ya sea a la derecha o a la izquierda, y esto nos habla del lado afectado a nivel vestibular. Finalmente tenemos la prueba de indicación de Varani o prueba de índice de Varani, en donde se hace la exploración igual con el paciente sentado enfrente del explorador y se le pide que cierre los ojos. Posteriormente se le pide que levante las manos mediante la señalización con los índices y el explorador también hace lo mismo. Si es una prueba positiva, si hay una desviación, y esto va a hablar del lado afectado a nivel vestibular. Tenemos también otros métodos para explorar el área vestibular y esto también se realiza mediante los movimientos oculares y esto con la finalidad de ver algún nistagmo espontáneo. También tenemos otros movimientos que son los movimientos de rastreo, donde se le pide a el paciente que mire un objeto y después cambie su mirada hacia otro. Este tipo de movimientos sacádicos son los más rápidos y lo que nosotros vamos a observar es que sean simétricos, sean continuos y que no exista una interrupción entre ellos. Con respecto a la prueba de rastreo, nosotros vamos a estimular ya sea con un péndulo o con un objeto de manera subjetiva la visión pendular del paciente. Y finalmente los movimientos optoquinéticos, se utiliza un tambor optoquinético donde nosotros pasamos estímulos de manera rápida. El paciente va a tener como tal un nistagmus, pero provocado por este tipo de movimientos. Y estos los vamos a realizar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Finalmente tenemos las maniobras de Dix-Hallpike y de Roll Test. Esto lo utilizamos sobre todo en la sospecha de pacientes con vértigo postural paroxístico benigno y aquí lo que nosotros exploramos son los canales semicirculares en el caso de que sospechemos la existencia de una copulolitiasis y pues el Roll Test también nos sirve para determinar la alteración a nivel de los canales semicirculares horizontales. Continuamos con el nervio número 9, el nervio
Glosofaringio, vamos a ver ahorita tanto el nervio glosofaringio como el nervio vago porque comparten estructuras anatómicas y funcionales muy similares. Con respecto al noveno nervio craneal, glosofaringio, va a tener su origen aparente a nivel del surco retroolivar o surco colateral posterior del bulbo raquídeo y su origen real sensitivo del ganglio de Erenter y motores de la parte superior del núcleo ambiguo. Su función motora va a ser la movilidad del músculo estilofaringio que ayuda a la deglución y cierre de la epiglotis. Va a tener su inervación parasimpática de la glándula parótida y las glándulas del tercio posterior de la lengua. Con respecto a la función sensitiva, va a dar sensibilidad visceral de la glándula parótida, sensibilidad del istmo de las fauces, mucosa de la faringe, amígdala palatina, tercio posterior de la lengua, que nos va a dar como tal el reflejo faríngeo o reflejo nauseoso, y sensibilidad de la trompa auditiva, oído medio y seno y cuerpos carotídeos. También nos va a dar el gusto para el tercio posterior de la lengua, así como la sensibilidad cutánea del oído externo. Con respecto al nervio vago, el décimo par, también llamado neumogástrico, va a tener su origen aparente a nivel del surco retroolivar y su origen real a nivel sensitivo del ganglio yugular y del ganglio plexiforme, que es el motor de la parte media del núcleo ambiguo y vago espiral. Su función motora va a ser la movilidad de los músculos constrictores de la faringe junto con el glosofaringio, cierra la glotis. Los músculos intrínsecos de la laringe para la fonación, músculos del velo del paladar blando, nervio laringio recurrente que este va a dar inervación a las cuerdas vocales, inervación parasimpática del músculo liso de vísceras torácicas, abdominales, tráquea, bronquios, tubo digestivo para el caso de la función de la peristalsis y a nivel de miocardio, donde disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En cuanto a su función sensitiva, va a dar sensibilidad a órganos toracoabdominales, tráquea, bronquios, corazón, esófago, estómago e intestino. Nos va a dar el gusto de la raíz de la lengua, calículos gustativos de la epiglotis y el paladar. Y nos va a dar la sensibilidad del conducto auditivo externo. El método de exploración de estos pares los vamos a realizar mediante el fenómeno de Vernet. Aquí se le pide al paciente que diga A y mientras tanto se observa la pared posterior de la faringe junto con la úvula y los dos velos, el derecho y el izquierdo del paladar. Normalmente se produce contracción de la pared posterior de la faringe y se eleva el velo en toda su extensión y la úvula se debe de mantener en el centro. Se deben de observar también asimetrías en el caso de patologías. Y otro reflejo es el que nosotros denominamos reflejo faríngeo o reflejo nauseoso. Y aquí se toca el lado de la pared posterior de la faringe con un abatelenguas. Y la respuesta normal es la contracción inmediata de la pared posterior de la faringe, con o sin náuseas. En cuanto a la exploración del gusto, este va a estar dado por el noveno par. En el tercio posterior de la lengua se usa la misma técnica descrita para el séptimo nervio craneal, pero realmente es muy complicado realizar esta prueba de exploración del gusto del noveno nervio. Con respecto al examen de las cuerdas vocales, este se realiza mediante un laringoscopio, no es una forma rutinaria de estudiar los nervios craneales y se observa si las dos cuerdas se mueven, si hay parálisis o parecia de una de las dos. El onceavo nervio craneal es el nervio accesorio, también llamado nervio espinal. Su origen aparente es en el surco retroolivar
y su origen real es en el cuerno lateral de la médula cervical, médula espinal y parte inferior del vago espiral a nivel del bulbo. Su función va a ser, en el caso del núcleo ambiguo, la movilidad de los músculos estriados del paladar blando, faringe, laringe y esófago a través de las fibras que se unen del nervio vago. En el caso del núcleo espinal, va a dar movilidad a los músculos del cuello, principalmente esternocleidomastoideo y el músculo trapezoide. Para explorarlo, se inspecciona la región cervical en busca de asimetrías o flacidez. Se palpan estos músculos para comprobar su tono y flacidez y se le ordena al paciente que eleve los hombros poniendo el examinador las manos sobre ellas y oponiéndose al movimiento para explorar la fuerza muscular del trapecio. Para la fuerza muscular del esternocleidomastoideo se le ordena al paciente rotar la cabeza oponiendo resistencia al movimiento con una mano apoyada en el mentón. Finalmente se le ordena al paciente que flexione la cabeza sobre el pecho y se opone resistencia con una mano en el mentón a ese movimiento. Finalmente tenemos al 12º nervio craneal, el hipogloso. Este va a tener su origen aparente en el surco preolivar y su origen real a nivel del ala blanca interna del bulbo raquídeo, debajo del suelo del cuarto ventrículo y arriba del trígono del hipogloso, tubérculo hipogloso. En cuanto a su función, va a ser la movilidad de los músculos intrínsecos con excepción del palatogloso y extrínsecos como el estilogloso, iogloso, geniogloso de la lengua. La movilidad general de los músculos ioideos, tiroideo y genioideo que están determinados por C1 y C2. Para explorar este nervio craneal vamos a ver el trofismo y la simetría de la lengua o si existen fasciculaciones. Se le ordena al paciente abrir la boca y se observa la lengua, la simetría, si se desvía hacia un lado o si no. La posición de la lengua se observa si la punta está en el centro o se desvía hacia algún lado, como en esta imagen, y la fuerza muscular segmentaria. Se explora ordenando al paciente que presione con la lengua una de las mejillas contra las cuales el examinador ha colocado la mano para determinar la fuerza de la misma. En caso de la parálisis traumática unilateral, la lengua se va a desviar hacia el lado sano y al protruirla se va a desviar hacia el lado enfermo. Finalmente, tenemos el cuadro de cada uno de los nervios craneales con la exploración y el registro de los mismos. Eso es todo por esta presentación, espero les sirva de mucho. Suscríbanse, ya somos 1500, muchas gracias por su apoyo en cuanto a suscripciones. Si desean que hablemos de algún otro tema relacionado con la neurología, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Eso es todo, muchas gracias y hasta luego.